Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una charla que quizá más que una charla es una serie de preguntas que me han surgido hace tiempo, pero también la he escuchado de mucha gente. Esa incógnita sobre Dios. Y a Lucas le reservé varias preguntas sobre este tema. Y quizá a muchos de ustedes les sirva o directamente los entretenga. Lucas, se me ha venido a la mente muchas preguntas escuchando la serie de programas en las cuales nos has hablado sobre diferentes temas. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pensás de Dios? ¿Qué sabes o qué crees? Y sobre todo, estos nenitos, ¿te hablaron de Él? ¿Saben algo? ¿Te dijeron algo? ¿Les preguntaste algo? Bueno, yo no sé si realmente pueda interesar que sepa yo o que crea, mejor dicho, sobre Dios. Lo que sí te puedo decir, y que obviamente tal vez no sea tampoco una verdad, porque si hay algo que aprendí es que la verdad no es absoluta en ningún momento. Una verdad tiene diferentes tenores de situaciones que la manejan. Depende del punto donde se encuentre uno y se encuentre el otro. La podemos ver a la verdad de diferentes formas. Y ni que hablar cuando habemos personas que, por ejemplo, creemos totalmente en una verdad que nos dijeron y porque nos dijeron, o por el simple hecho de estar escrita. Y no nos detenemos a pensar por nosotros mismos, sino que aceptamos esa verdad que nos dieron como absoluta. No la criticamos, no la estudiamos, pero creo que lo más importante es tratar de sentirla. Entonces, ahí hay un delicado tema, porque si para uno la siente realmente en su interior, para esa persona va a ser una verdad. Y de igual modo, la otra persona que esté quizá al lado y no la pueda sentir, para él muy probablemente no sea una verdad absoluta. Si hay algo que aprendí de estos nenitos, porque a mí también desde muy pequeño me sedujo mucho la personalidad de Dios. Y obviamente que sí, pregunté. Ellos me dijeron que Dios es universal y que como ellos, otras tantísimas razas de seres que ellos conocen que hay, y otros tantos que ni siquiera a lo mejor se imaginan que existen, están en la misma persecución, la búsqueda de la verdad sobre ese Dios, ese ser supremo o esa energía creadora. Según ellos, Dios es un camino sin resolver. Dios es una energía que lo más parecido es lo que nosotros le llamamos creadora, porque siempre va hacia adelante, siempre crea. Y sin embargo, todo lo que se destruye
se convierte en otro tipo de energía, entonces siempre es un avanzar. Ahora bien, de acuerdo a la inteligencia personal, no solo de cada individuo, sino también de cada ser en su interior, y en su experiencia de vida, y no de una vida cortita como la nuestra, sino la experiencia que cada espíritu que habita un cuerpo quizá tenga billones de años, siente a ese Dios sin la influencia del cuerpo, porque el cuerpo también delimita nuestra capacidad de entendimiento. Y cuando hablamos de una energía tan inmensa, no podemos tratar de comprenderla con una lógica, y menos una lógica humana, mental. Y de ahí es que nace cuando yo digo sentirlo. Pero Dios está más cerca de lo que mucha gente piensa. Según ellos, no es una tercera persona, sino es el uno absoluto. El uno absoluto que habita en todos nosotros y que nuestra carrera de vida muy posiblemente nos lleve hacia ahí mismo, hacia ese uno. Entonces, como todos somos uno, pero a la vez nuestro ego nos divide en tantas partes y parece que vemos tantos iguales a nosotros y otros distintos. Cada uno busca en su interior esa unión. Y Dios es esa energía que nos hace caminar constantemente, siempre, más adelante. Y aunque el tiempo no exista en una forma lineal, lo más parecido a acercarnos a esa energía es siempre ir avanzando. Ellos piensan que cada organismo viviente tiene una parte de Dios, pero no un Dios universal, no un Dios individual, sino un Dios que habita en una milésima parte en cada uno de nosotros. Ese Dios, en algunas culturas la podemos limitar, hacerlo tan chiquito como creer que pueda descender a un planeta X y habitar entre nosotros para enseñarnos cómo comportarnos, por ejemplo, o qué debemos hacer y qué no debemos hacer, cómo nos va a castigar si hacemos lo contrario a lo que Él quiere, o cómo nos va a premiar cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos. Eso sería como disminuir esa energía inmensa a algo tan chiquito. Pero claro, el hombre necesita agarrarse de cosas que pueda sentir, ver y hasta escuchar. Y ahí es cuando nos unimos a religiones o a personas que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, porque según nosotros pensamos que Él tiene una mejor unión con ese Dios universal, con ese Dios inmenso. Y Él tiene el premio de saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nos corrige, y nos castiga en nombre de Dios, o nos premia. Porque el hombre es cómodo, necesita que alguien lo dirija.
Lo tenemos representado, por ejemplo, en la imagen política. El hombre necesita que alguien nos maneje. Le damos nuestro poder, nuestra energía, nuestro futuro, para que Él elija por nosotros, porque es más cómodo. Así podemos hacer nuestras cosas y despreocuparnos porque el supuesto político, por ejemplo, nos da lo que nosotros esperamos que nos dé. Y nos ofendemos y nos reprochamos muchas veces cuando eso no sucede. Pero ¿quién le dio ese poder? Nosotros, cada uno de nosotros. Dios no está esperando que le demos nuestro poder de decisión, de actuar, de elegir. No, tenemos en cada uno de nosotros una herramienta muy sabia, que es la elección. La elección de saber qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Pero claro, muchas veces no nos gusta darnos cuenta que si nosotros tenemos el derecho, el deber y la libertad de elegir, nos complica cuando pensamos que nos equivocamos. Porque ¿a quién le echaríamos la culpa entonces? Quizá a nosotros. Entonces es mejor darle el poder a otro, que elija por nosotros y listo. Total, si se equivoca o no nos gustó la elección, tenemos a quien echarle la culpa. Y ahí, cuando estamos ofreciendo ese poder, esa energía que fue dada para nosotros mismos, y la ponemos en otro, le estamos dando la libertad de elegir por nosotros mismos, y así nunca vamos a avanzar. Es increíble pensar que en el tiempo que estamos nos manejamos por papeles escritos, y cuando alguien nos muestra o nos enseña una limitada forma de pensar diferente, porque a lo mejor esos papeles que están escritos en un libro también fueron escritos por un hombre que ni siquiera estuvo en determinada época. Pero creemos y queremos creer porque es más simple y más cómodo. Pero Lucas, me estás hablando, a ver cómo decirlo, de la Biblia, por ejemplo. Te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando de cualquier libro de religión, de cualquier libro en el que puedas filosofar de la vida nada más, de la vida o de la muerte también, del premio o del castigo. O sea que, según vos, Lucas, el hombre es cierto, el hombre le da poder a otro para que elija por uno mismo. Y después nos ofendemos cuando no nos gusta la elección o no nos satisface a nosotros. Quizá al vecino sí, pero a mí no. Pero yo no quiero involucrarme mucho en el tema de religión porque no quiero herir ni entrar en una discusión, ¿no? Porque el tema de religión es muy complicado. La gente suele aferrarse a sus ideas, las abraza de tal forma que después, cuando alguien le viene a mostrar algo diferente, se produce hasta un daño interior. Y esa persona no quiere cambiar sus ideas, su ideología, sus sentimientos hacia algo determinado porque se siente perdido. Claro, porque tendría que elegir él. Y es más cómodo que elija a otro por uno. Ahora, ¿no te parece demasiado pequeño que una energía tan inmensa a lo mejor se acerque hasta un planeta determinado para enseñar algo y solamente a una partecita del planeta? Porque la religión en sí
va de acuerdo a la cultura que tiene cada uno. Si naciste aquí y la gran mayoría es cristiana, es muy probable, sin contar las pequeñas minorías, que tus ideas sean cristianas. Pero ¿qué sucede si naciste en el Tíbet? Si naciste en la India, naciste en China o naciste en Japón. Tu cultura es otra. Entonces la cristiana va a ser la más pequeña. Y muy probable la hindú sea más grande. Entonces no va a aceptar la otra, porque no es de ese lugar. No se la enseñaron. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una pequeña aldea indígena en medio del Amazonas, donde nunca fue un predicador, donde nunca fue un sacerdote, donde nunca fue un budista, donde nunca fue un judío? ¿Qué sucedería? Es indígena. ¿Qué religión tendría? ¿Tendría religión? Muy probablemente su religión sea su unión con la naturaleza, con lo que puede ver día a día, sentir, escuchar. Esa sería su religión. Porque la religión en realidad es una forma de vida. Y tampoco nos quiere decir, ni nos va a ofrecer, exactamente una forma de ser, sino una forma de comportamiento ante los demás. Porque si bien ante los demás soy un fiel creyente, en mi vida no pública puedo ser la peor persona. Total, no lo saben, total, no lo ven. ¿Te parece que alguien tan inmenso, con una energía creadora tan espectacular, vendría solamente a este planeta pero no iría a otro? ¿Iría a un país determinado y no iría a otro, donde nunca lo podrían escuchar? Yo creo que si existe un Dios, existe en cada uno de nosotros. Y el encontrarlo es nuestra decisión, pero también nuestra responsabilidad. Que quizá no llegue enseguida, quizá llegue después. Si a veces no me escucho a mí mismo en mi interior, ¿cómo voy a tratar de escuchar a otro? ¿Cómo voy a tratar de cumplir una ley, una norma, una regla, cuando muchas veces intento cambiar algo de mí mismo y me encuentro con que vuelvo a repetir las mismas acciones? ¿Cómo voy a intentar entonces cambiar a otros a que piensen o sientan igual que yo? Es lo más antinatural que existe. Bien, pero ¿y estos nenitos qué piensan de esa energía que podríamos llamarle Dios? Bueno, ellos piensan que a lo largo de sus miles y miles de años de existencia, ellos como otros han intentado encontrar a Dios siempre. Por momentos y periodos se han enfriado y por momentos han sido más activos en la búsqueda. Pero han llegado a una conclusión de que obviamente no es una figura individual, sino es una energía que une a todos. No es una energía, una impronta en una forma, en un ser determinado, que está por encima de todos observando y creando. No. Es la energía creadora universal, sin una individualidad en absoluto. Por eso está en cada uno de nosotros. Yo tuve una idea
de muy pequeño, logré verlo. Logré ver ese, podría decir, como es arriba es abajo. Cuando me mostraron que somos una micro pequeña parte de un organismo viviente inmenso. Como si fuéramos menos que una célula dentro de un cuerpo. Y que la célula tiene la idea de que existe un Dios inmenso, universal. Y realmente es ese ser vivo que nos contiene, como si fuéramos una célula de ese ser vivo. Y por eso tenemos la idea de que existe algo más, alguien más por encima de nosotros. Pero claro, si nosotros fuéramos ese ser pequeñito dentro de una célula, quizá la célula sea nuestro universo. Y dentro de ese universo hay otros seres que tienen células dentro suyos, que piensan que ese Dios es Él. Entonces sería infinito la existencia de un Dios, porque siempre habría alguien, universos dentro de ese ser vivo. Pero arriba, en nuestro macrocosmos, habrían otros más. Y eso sería tan infinito. O sea, me estás diciendo que... A ver, Lucas, me estás diciendo que quizá nosotros seamos una milésima parte de una partícula que habitamos dentro de un organismo viviente y nuestra inconsciencia o nuestro presentimiento creemos que ese es Dios y realmente es un ser vivo como somos nosotros. Y que sucesivamente dentro de nosotros habrían millones y millones de universos con habitantes que piensan que existe un Dios y quizás sea yo el Dios de ellos. Exactamente. Pero el tema es que ¿a quién le gustaría darse cuenta de una verdad así? ¡Wow! Me vuela la cabeza, Lucas. No quiero ser muy largo, me gustaría volver a tocar este tema. Sí, claro, cuando quieras. Sabes que siempre estoy dispuesto a contestar tus preguntas. Y esto es un tema apasionante, pero complicado y que posiblemente divida a mucha gente. Sí, pero quizá la divida porque no quiere expandir un conocimiento. No quiere ver más allá de lo cómodo. Exactamente. La comodidad del hombre. Gracias, Lucas. Nos volvemos a ver. Gracias, amigos. Gracias por estar ahí. Nos vamos a encontrar nuevamente.